Estamos en el capítulo 1 de Juan. Así que vamos a leer juntos en la Nueva Biblia de las Américas desde el versículo 19 al 34. Así que como es un texto más largo, yo espero que ustedes puedan poner sus ojos en la palabra de Dios y que puedan ir conmigo para que durante el viaje de hoy y la exposición de hoy usted pueda saber dónde estamos. El versículo 19 del capítulo 1 dice así: Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él contestó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él les dijo: no lo soy. ¿Eres profeta? Dijo: no. Respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 24. Los que habían enviado eran de los fariseos, y le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26. Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. El que me envió a bautizar en agua, aquel me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Juan, Señor. Gracias porque ver el Evangelio de Juan es verte a ti nuevamente más cerca, renovar nuestra fe, y aquellos que no hemos puesto nuestra confianza en ti de forma definitiva, también ponerla. Hoy, Señor, tenemos el inmenso privilegio de escuchar el anuncio de Juan el Bautista y ver lo que realmente significa estar sumergido en Cristo. Y yo en esta mañana quiero rogarte que en mi vida yo pueda disfrutar, pueda experimentar cómo estar sumergido en ti, Señor, dependiendo solamente de tu Espíritu para predicar, sea el mismo sentimiento que tengan cada una de las personas que están aquí, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos sentirnos sumergidos en Cristo, conformar nuestras vidas a lo que realmente significa estar bautizados en ti, y que nosotros podamos experimentar la bendición de Cristo viviendo en nosotros. Señor, te ruego que cada uno de nosotros pueda evaluar realmente lo que significa el arrepentimiento, que podamos someternos a tu señorío, que tu palabra sea la dirección que dirija nuestras vidas, y que asimismo podamos disfrutar de ese precioso sacrificio que hiciste, como ese Cordero único, el único sacrificio expiatorio, el único que podía ofrecerse por nosotros para quitar nuestro pecado, y que fue aceptado. Nuestro Cristo, nuestro Señor y Salvador, sea hoy honrado con vidas que desean ser coherentes a ese pago que se hizo por nosotros. Espíritu Santo, predica tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, con la certeza de que tú estás aquí obrando para vida nueva, Señor, en medio de nosotros. Amén. Bueno, el sermón de hoy lo he denominado las características o las marcas de una vida sumergida en Cristo.
Y así como lo oraba en ese momento, el Evangelio de Juan se caracteriza por mostrarnos cómo es el proceso de conversión a través de la predicación de Juan. A la predicación de Juan el Bautista está dando testimonio acerca de quién realmente es Jesús. Y cuando nosotros conocemos cómo Jesús predicó, nosotros también conocemos cómo es la conversión, cómo funciona. El propósito de Juan el Bautista en este momento es anunciar al Mesías. El propósito del Evangelio de Juan y la razón por la que Juan, el discípulo, escribió el Evangelio de Juan es porque necesitaba recordarle a personas que tal vez estaban empezando a creer o que habían creído y que eran judíos en persecución, que realmente en quien habían depositado su confianza era alguien confiable y que valía la pena permanecer en esa confianza que habían puesto en Jesús, porque Jesús era Dios, el único Señor, el único Salvador, el único que realmente podría rescatarles, no solamente de ese presente siglo malo, sino también de lo que vendría, ese gozo, esa realidad de ser salvados y ser buscados por Dios solamente en Cristo. Y recordando eso, hay algo muy importante de esta porción, y es que nosotros vamos a ver que esas marcas de una vida sumergida en Cristo sencillamente van a ser dos. Primero, que los creyentes deben bautizarse en arrepentimiento. Esa es la primera marca. Segundo, solo Cristo bautiza para quitar el pecado. Y en esas dos características nos damos cuenta de que el apóstol Juan va a empezar a hablar acerca de cómo Jesús quita el pecado en nosotros, cómo Jesús permite que nosotros podamos conectarnos realmente con Dios aún a pesar de ser pecadores. Esto me recuerda un ejemplo que dio Charles Spurgeon en una de sus escritos y predicaciones, y era acerca de un condenado, una persona que claramente ha cometido un crimen tan atroz que está en el juicio por su crimen evidente. En el juicio, en un tribunal, solamente hay dos opciones para tratar a este hombre. Solamente hay dos opciones para tomar la decisión en cuanto al juicio hacia eso que se le acusa. Una opción en la corte es condenarlo y decir: eres culpable por lo que hiciste. La otra opción es absolverlo y decir: no eres culpable. Así que cuando nosotros pensamos en este hombre y pensamos en nosotros y lo que la palabra de Dios dice de nosotros, todos sabemos que la palabra de Dios apunta a que nosotros somos culpables. Pero en el juicio de Dios hay una diferencia, y es que a diferencia del juicio del hombre que les acabo de narrar, no hay ninguna otra opción para él. No hay forma de perdonarlo. Si él realmente es culpable, hay que declararlo culpable y hay que condenarlo con la condena que se merece de acuerdo a su delito. Absolver a una persona culpable, lo único que diría ese juicio es que es un juicio que no está bien. Es un juez que no puede llevar a cabo con cabalidad su tarea de hacer justicia. Pero a diferencia, Dios se buscó una manera diferente de hacer justicia. Y es como si tú y yo estuviéramos en el tribunal de ese juez, que ese juez es Dios exigiendo un carácter santo y un pueblo santo, y se buscó la manera de hacer justicia sin absolvernos de una forma alcahueta, y es Él tomando nuestro lugar. A diferencia de los tribunales terrenales, en el tribunal del gran trono Dios decidió hacerse humano para reemplazar a aquellos que como tú y como yo éramos culpables. Y Él decidió ejecutar el juicio. El juicio no se detuvo, pero se ejecutó sobre aquel que nos reemplazó en la cruz, y fue su Hijo Jesucristo. Y así como nosotros comprendemos que sucede la justificación, con el valor que tiene que alguien haya tomado nuestro lugar ante tal condena, no era una condena en cárcel, era condena de la ira de Dios sobre nosotros. La ira que derramó Dios sobre Jesús, la sangre derramada de Cristo, tiene tal valor que nosotros deberíamos de vivir coherentes a eso. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo nosotros podemos vivir vidas sumergidas en Cristo. El primer punto que vamos a ver hoy es: los creyentes deben bautizarse en arrepentimiento. Y el texto que vamos a estar viendo está desde el versículo 19 y al versículo 18. Y si quieren vamos a volver a leerlo. Dice: Este
es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú?, él contestó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué?, le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La palabra de Dios en esta porción nos recuerda que Juan el Bautista estaba en medio del desierto y a unas distancias prudentes estaban los judíos en Jerusalén, y ellos mandaron a personas a que investigaran quién era Juan el Bautista. Y esto es una pista muy importante para entender este texto, porque el bautismo no tiene un antecedente bíblico de la manera en la que Juan había bautizado. Entonces la pregunta es: ¿de dónde sale el bautismo? ¿Y por qué es tan importante para la palabra de Dios? Porque Jesús después lo respalda. En Mateo 28 Jesús nos envía a bautizar y a ser discípulos en su nombre. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros y con las marcas de una vida sumergida en Cristo? Bautismo en su palabra original significa batizar, estar sumergido. Así que el bautismo tiene como símbolo que la persona que se bautiza está totalmente sumergida en aquello por lo que se bautiza. En este caso era el bautismo por arrepentimiento. Por eso la primera marca de una persona que está sumergida en Cristo es un creyente que está bautizado en arrepentimiento. Así que una afirmación para el día de hoy, si fuera algo que nos llevamos, es que necesitamos un bautismo en arrepentimiento y creer en el bautismo del Espíritu. Pero ¿cómo es esto de que necesitamos un bautismo del arrepentimiento y cómo este texto nos los explica y por qué lo necesitamos? La tradición lo que dice es que habían varias cosas relacionadas con el agua. Del Antiguo Testamento, en los rituales de purificación judíos, el agua era la manera de hacer asepsia. No teníamos la tecnología que tenemos hoy. Tal vez para nosotros no es tan importante el aseo porque vivimos en lugares en donde hay ambientes controlados. Pero cuando tú estás viviendo siempre en una carpa en medio del desierto, en medio de necesidades humanas y todas estas cosas, el tema de la asepsia era muy importante. Y desde tiempos de antaño, el pueblo de Dios y otros pueblos usaban el agua obviamente como una manera de salvación de su propia higiene y conservación de su pueblo, enfermedades y demás. Y asimismo Dios usaba esto como una forma en la que el pueblo de Dios debía hacer ciertos rituales. Hoy no vamos a hablar de eso, pero siempre el agua estuvo relacionada con la limpieza y con la purificación. Cuando fueron avanzando las sociedades, hay un ritual que se hizo muy conocido entre los judíos y era el bautismo de prosélitos. Y eso era lo que los judíos hacían para que las personas que no eran judías de nacimiento, para ser judío de nacimiento y para caracterizarte como el pueblo de Dios, adorar al Dios bíblico, al Dios que ellos tenían su confianza, habían que ser judíos para poder ser el pueblo de Dios y poder practicar la fe que ellos practicaban. Entonces, si había un gentil que quería decir: yo quiero realmente confiar en ese Dios, quiero vivir como ese Dios dice que yo tengo que vivir, disfrutar de esas bendiciones, entonces ellos le bautizaban. Y entonces ellos lo que hacían con ese bautismo era decir que esa persona renunciaba a su vida gentil para convertirse en un judío, practicar las leyes judías, adorar en el templo y poder hacer un montón de cosas que ellos hacían, además de diferentes procesos que tenían que pasar. Pero en ese tiempo era muy famoso el bautismo de prosélitos. Muchos querían ser judíos. Y es muy extraño que haya un hombre que cumple con todas las características que vimos en exposiciones pasadas. Juan el Bautista fue, según muchos comentaristas, el último profeta,
porque cumplió profecías de que él iba a estar ahí 700 años antes, 200 años antes. Muchos profetas hablaban de él, el profeta más importante que aún mismo él lo menciona como una credencial de su propio ministerio, es la profecía de Isaías, que dijo que va a haber uno que clamaba en medio del desierto, y aquí está este hombre en medio del desierto predicando de que viene uno que viene a redimir su pueblo. Entonces es muy importante para el creyente ser bautizado en arrepentimiento, porque Juan lo que está haciendo aquí es usar un ritual conocido para ayudar a las personas a comprender que así como habían gentiles tratando de convertirse al judaísmo, aún los mismos judíos necesitaban estar sumergidos en una nueva forma de ver su relación con Dios. Entonces, cuando Juan bautiza, ya no solamente bautiza para un cambio de religión, sino que lo más impactante para los judíos, y la razón por la que los judíos están llamando a investigar, es porque él está usando una de las costumbres que ellos usaban para ser adeptos, pero en este caso la está usando para los mismos judíos. O sea que Juan el Bautista estaba llamando la atención porque a los mismos judíos que supuestamente no necesitaban bautismo, él los estaba bautizando para que se arrepintieran. ¿Y por qué el bautismo simboliza ese arrepentimiento? Porque ellos necesitaban recordar que a pesar de que ellos hacían parte del pueblo oficialmente, muchos de ellos tal vez siendo añadidos o tal vez siendo personas que habían nacido ahí con convicciones fieles acerca de que ellos eran el pueblo de Dios, ellos necesitaban tener un corazón preparado. Es el ministerio de Juan el Bautista, según lo que dice Isaías. ¿Cuál es el ministerio de Juan el Bautista? Está en el versículo 12. Juan respondió: yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es como, vamos a ver más adelante, que es como si nosotros preparáramos el camino en nuestro corazón, a nuestro alrededor, para que el verdadero Salvador llegue y pueda cumplir con el propósito de reinar en nuestros corazones y en todo lo que nosotros somos. Entonces Juan el Bautista lo que estaba haciendo con este bautismo es que las personas pudieran renunciar a su forma de concebir a Dios y su forma de creer a través de la religión, para decir: estoy totalmente sumergido en una vida que reconoce que necesita un Salvador. Ese Salvador prometido lo necesito. Hasta aquí no he vivido de la manera en la que yo sé que sería agradable delante de Dios, y por eso renuncio a toda búsqueda que se parezca a un Salvador, para esperar con un corazón arrepentido a aquel que realmente puede liberarme de la esclavitud de mi pecado, de la esclavitud de mi desafiar a Dios, de mi religiosidad, de lo que fuera. Eran corazones dispuestos a preparar un camino para el Salvador. Entonces, para los judíos era muy importante preguntarles a Juan el Bautista: ¿por qué haces esto? ¿Quién eres? ¿Eres profeta? ¿Eres el Cristo? Y todo esto no era solamente porque ellos estuvieran interesados en ver realmente cómo las profecías de Juan se cumplieran, sino porque ellos estaban algo así como interesados en desvirtuar lo que él estaba haciendo. Ellos eran muy fuertes con derrumbar todas aquellas cosas que pudieran ver en su alrededor que no fuera coherente con la religión que para ellos era la religión fiel. Estaban a la expectativa. Muchas de las personas que estaban siguiendo a Juan, lo sabemos por Lucas 3:15 al 17, que es un texto paralelo. Dice: como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Recogerá trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mismo texto que describe la situación, pero desde el Evangelio de Lucas estamos viendo una connotación en que el bautismo no solamente es la presencia de Dios en la gente, sino también juicio para esa vida y para la vida eterna. Entonces vemos que hay diferentes formas en las que se ve esta escena. Los evangelios lo narran, pero habían dos escenarios, y esto nos lleva también a pensar en este escenario: ¿cómo tiene que ver con tu corazón hoy? ¿Cómo esto se relaciona con la manera en la que tú estás preparando tu corazón para el Salvador cada día,
o lo preparaste para ser salvo, o no lo has preparado para realmente iniciar una relación con aquel que puede salvarte. Jesús, por ejemplo, experimentó esta misma clase de preguntas. Mateo 21:23 nos lo recuerda. Dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo le acercaron mientras él enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Por qué este pueblo y por qué estas autoridades religiosas cuestionaban a Jesús, cuestionaban a Juan el Bautista? Porque ellos estaban convencidos de que su sistema religioso era el que los iba a salvar. Solamente ellos eran la autoridad. Entonces, si alguien predicaba con autoridad, si alguien llamaba a la gente al arrepentimiento, era un desafío para ellos. Y eso de una manera práctica nos recuerda que Juan el Bautista primero estaba haciendo un llamado al arrepentimiento. Es una conversión, es un reconocer que lo que estamos no es lo que realmente deberíamos estar. Era una predicación que decía, hay necesidad de cambiar de camino. También él, si estaba predicando el arrepentimiento, apuntaba de que había perdón divino. También anunciaba el ministerio de un Salvador que vendría. Y era la iniciación de un nuevo pueblo. Hay una gran esperanza en la predicación de Juan el Bautista. Pero recordar la enseñanza de hoy, recordar que tú hoy necesitas un arrepentimiento y creer el bautismo del Espíritu Santo, necesitas un bautismo de arrepentimiento. Yo quiero preguntarte hoy, tal vez eres de ese grupo de personas que tal vez está pensando con expectativa acerca de lo que puede hacer tu Salvador en tu vida, o tal vez eres de esas personas que se pregunta ¿por qué Dios hace esto? El gran problema y los grandes opositores del ministerio de Jesús eran las personas que creían que tenían la autoridad suficiente para cuestionar sus directrices. No creían en los profetas que había enviado, no creyeron en su propio Hijo y tampoco cumplían sus leyes, porque por más de que se jactaran de ser esos religiosos correctos, sabemos que los 10 mandamientos no cumplimos ni el primero, ningún hombre sobre la tierra. Entonces la pregunta es esa. ¿Eres de ese pequeño pueblo que tal vez estaba yendo al medio del desierto para ver con expectativa cómo tu vida iba en arrepentimiento para preparar el camino que realmente puede transformar tu vida a través de tu Salvador? ¿O eres de esas personas que, al igual que los judíos que habían enviado a los fariseos, estás cuestionando todo el tiempo por qué? ¿Pero por qué Dios me dice eso? El gran problema con las nuevas generaciones y con esta generación, no solamente la gente joven, sino con la experiencia que estamos viviendo en nuestros contextos, es que todo es cuestionable porque hay muchas formas de buscar diferentes caminos, a construir diferentes cosas. Eso se llama posmodernismo. Nos han hecho creer que la vida está concebida por relativos y eso es totalmente un absoluto. No podemos decir que la vida es relativa porque eso es una afirmación absoluta. Y eso nos dice a nosotros que estamos en un mundo en donde fuimos creados desde una verdad absoluta, y es que Dios es el Rey y Jesús es Dios. Y si algo quiere exponernos el apóstol Juan en esta porción, es el contraste que hay entre aquellos que van a ser salvados por el Mesías y aquellos que van a ser sus opositores. Y tú hoy necesitas definir dónde estás. La predicación de Juan el Bautista era de manera confrontante, pero tú necesitas darte cuenta, ¿estás en la iglesia o estás con Cristo? No es lo mismo. Si eres parte de la iglesia de Cristo y estás con Cristo, es lo mismo. Pero si tú estás asistiendo a un lugar y por asistir a un lugar crees que estás con Cristo, no es real. Y el gran problema de los creyentes hoy es que todo el tiempo están cuestionando a Dios, están cuestionando su palabra, están cuestionando, y esto lo digo con mucho cuidado, están cuestionando la iglesia y sus pastores. Lo digo con mucho cuidado porque no escuchen lo que yo no estoy diciendo. No es que el ser humano no pueda ser cuestionado, todos los seres humanos tienen que ser cuestionados, y mucho más el pastor, porque debe ser coherente a la palabra de Dios. Pero si el pastor, si la iglesia, si el hermano
Si el recién convertido está llamándote a hacer algo que es coherente a la palabra de Dios, cuando tú le cuestionas, tú no solamente estás cuestionando a esa persona, estás cuestionando a Dios. Pero esta sociedad nos ha hecho creer que todo lo podemos cuestionar. Lo que está diciendo Juan el Bautista es a la respuesta de quién eres, como si le estuvieran preguntando, ¿usted quién se cree para realmente llamar a las personas que nosotros hemos considerado ese pueblo que hemos adoctrinado y todo? ¿Quién se cree usted? La evidencia y el respaldo de Juan el Bautista, otra vez, es el versículo 23. Yo soy la voz que clama en el desierto. ¿Quién es esa voz? ¿Juan el Bautista? Juan el Bautista es esa voz, pero ¿a quién representa esa voz? Es Dios mismo llamando a su siervo desde la eternidad para que en medio del desierto, en el momento oportuno, prepare el camino para su Hijo que vendría. Es el Rey de Reyes quien vendrá. Preparen el camino, es el Rey. Abran las puertas, así como dice el Salmo, abran puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. Entonces yo estoy convencido de a quien estoy siguiendo es al Rey. Es a quien sirvo, es a quien he puesto mi confianza. Juan quiere ayudarnos a ver ese contraste. Y hoy necesitas tú ver cómo está tu corazón. ¿Eres de aquellos con expectativa que van en arrepentimiento? ¿Necesito reconocer que toda mi vida está sumergida en Cristo? Y podríamos pensar en muchas aplicaciones cuando hacemos esta pregunta. Si mi vida está sumergida en Cristo, entonces yo estoy convencido de que Él es Rey, que Él es Dios, que Él me creó, que Él dirige mi vida. Yo estoy arrepentido de dirigir mi vida por mi propia cuenta. Entonces, lo primero que entra a suceder aquí es que su palabra es mi autoridad. Porque yo estoy sumergido en Él, es el Rey. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿realmente la palabra de Dios es una autoridad para ti? ¿Cómo te podrías dar cuenta de eso? Cuando tienes dudas, cuando te enfrentas a los desafíos de tu vida, las respuestas las encuentras en la palabra de Dios. Te sometes a ella como quien realmente está arrepentido de dirigir su propia vida. Y yo realmente aquí quiero ser muy sincero, mis hermanos. Yo creo que el verdadero problema de los cristianos es que hemos recibido a Cristo sin que Él sea nuestro Señor. Nosotros hemos dicho, somos cristianos sin que realmente nuestro corazón, nuestra mente y todo lo que somos se rinda ante su señorío. Y por eso tenemos la desfachatez de presentarnos delante de Él a decirle, ¿quién es usted? ¿Por qué me dice que tengo que hacer esto? ¿Por qué solamente debe haber un camino para hacer las cosas? ¿Por qué esa es la única manera? Y yo realmente quiero de verdad disculparme con ustedes si esto realmente está tocando su corazón, si hemos tenido alguna conversación en común. Esta es la predicación que Dios preparó para hoy. Pero yo quiero rogarle encarecidamente que si usted está del lado de esas personas que todavía está delante de Dios preguntándole ¿y por qué? Cuando Dios claramente le está diciendo así son las cosas, es porque tal vez usted necesita comprender que el que estamos hablando no es el compañero, no es el maestro, no es ni siquiera el pastor, no es ni siquiera la máxima autoridad de la tierra, es el que creó. Y sencillamente la respuesta es que nosotros necesitamos preparar el camino porque ¿cuál es el argumento de Juan? Enderece el camino ¿de quién? Del Señor. El Señor es quien gobierna, es el amo del universo, es el creador, es el que te diseñó, es el que te permite respirar, es el que sabe el final. Es el que es únicamente sabio, el único todopoderoso, el único omnipresente, el único eternamente amoroso y bondadoso para salvarte. Entonces, primera característica de una vida sumergida en Cristo es una vida que está arrepentida en todo lo que es. ¿Arrepentida de qué? Arrepentida de todo. Hay un libro muy especial que se lo recomiendo, todo cristiano debería leerlo, se llama El Dios Pródigo. En ese libro Dios me habló que no solamente yo tenía que arrepentirme de las cosas malas que había hecho, que eran muchas. Para los que conocen mi pasado hay muchas cosas de las cuales me tengo que arrepentir. Pero en ese libro aprendí, yo también tenía que arrepentirme de las cosas buenas que había hecho cuando no eran para el Señor.
Porque toda cosa buena que uno haga cuando no es para el Señor, ¿para quién es? Para nuestra propia gloria. Para decir soy bueno. Y lo que está haciendo Juan el Bautista es, necesitas estar totalmente sumergido en Cristo para reconocer que lo bueno, lo malo y todo lo que has hecho hasta ahora necesita un nuevo camino en donde sea Jesús el que realmente impulse tu caminar. Hasta que tú no realmente te rindas a que Dios gobierne tu vida, estés totalmente sumergido en Él, confiando de que necesitas un Salvador, que Jesucristo es el Mesías anunciado para salvación de tu vida y todos aquellos que existan sobre este plano. La única salvación es Cristo, pero que Dios ha llamado a unas personas especiales para salvarlas, para depositar en ellos su fe, hacerlas nacer de nuevo, que esas personas confíen en que ese es el único Salvador y que se arrepientan de su antigua manera de vivir de todo corazón en todo lo que han proyectado de su vida. Es la única esperanza para que esas personas puedan disfrutar de ese nuevo bautismo que trae Cristo, y es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Realmente estás convencido? ¿Realmente en tu vida tú puedes manifestarlo? Por eso tenemos una buena relación con la iglesia. Yo estoy convencido de que Jesús es el Rey. Por eso nosotros hacemos el esfuerzo de estar aquí temprano, porque estamos delante del Rey y Él merece nuestra adoración. Él merece nuestra adoración. Por eso le adoramos, por eso le cantamos, porque Él es el único que puede salvarnos. Así que yo quiero preguntarte nuevamente, ¿en qué grupo estás? Si Juan el Bautista estuviera predicando y tú estuvieras en esa época, ¿estarías tú diciendo necesito un Salvador? Este sistema religioso no ha alcanzado a acercarme a Dios y a traer una conciencia limpia. Yo quiero ir a mirar a ver cómo es eso de bautizarme para arrepentimiento. El paréntesis es que a partir de ahí, el bautismo como sacramento se hizo una realidad para la iglesia en todos los tiempos. Hay dos sacramentos oficiales, el bautismo y la Santa Cena. Es la manera en la que nosotros recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, llevarnos al arrepentimiento y morir con nosotros y hacer un pacto con nosotros para una nueva vida. Pero hay algo muy importante, y es que nosotros sepamos que cuando nos bautizamos ahí no ocurre algo en donde hay algo sobrenatural en el mismo bautismo, sino es el corazón que decide manifestar que realmente está su vida sumergida en Cristo, que todo lo que va a hacer, que todo lo que va a planear está bajo el señorío de Cristo. Entonces Cristo tiene unas formas en las que dirige la vida cristiana. Una implicación directa es, nos sometemos a su palabra, pero entonces su palabra enseña aspectos de la vida, de la moral, de la familia. Yo quiero vivir conforme a Él, es su Espíritu que me guía a eso. Y una manera en la que Dios lo hace es a través de la iglesia. Dios pone hombres capacitados para poder guiar al pueblo a que ellos puedan vivir conforme a ese arrepentimiento, a someterse a las ordenanzas de Dios, a comprometerse con la iglesia. Eso es estar arrepentido. Que todo lo que diga Jesús, cuando Jesús en Mateo 28 le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, Él les da una directriz y es: enséñenles a qué, a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, no pensemos todavía en la obediencia, pensemos en nuestro corazón. ¿Cómo tú has recibido a Jesús? ¿Como un Salvador amoroso que simplemente lo que quiere es hacerte un bien y que está a tu favor en todo lo que tú piensas, así esté equivocado o equivocada? ¿O estás creyendo en un Salvador que tiene la verdad y que tal vez tú vas a estar muy equivocado en muchas cosas, pero que someterte a Él va a ser un camino en donde tú poco a poco te vas conformando a lo que Él desea para ti? Si realmente tú no sientes que tú has recibido, porque muchos tal vez hemos conocido a Jesús desde pequeños, y desde pequeños nos han acostumbrado a un Jesús que parece más bien un hippie amigable. Él es bueno, en gran manera es bondadoso, en gran manera es misericordioso, en gran manera es lleno de gracia. Pero a quien preparamos el camino es del Señor.
Y el Señor debe ser tratado como el Señor. Y si el Señor dice sí, es sí. Si el Señor dice no, es no. Si el Señor te dice no hagas, no lo haces. Porque es quien gobierna y se enseñorea de tu vida, es el patrón de tu vida, quien dirige tus pensamientos, tus asuntos. Y todo lo que no esté conformado a la imagen del Señor debe ser quemado, debe ser expulsado, debe ser odiado, debe ser aborrecido en tu vida. Ese es el arrepentimiento. No es que eres perfecto, no es que no te equivocas, es que tú sabes quién es tu Señor. Eso es lo que decía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está anunciando algo muy importante, y es el versículo 26 dice él respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y esta expresión de Juan lo que está anunciando es, yo estoy haciendo algo importante aquí, el arrepentimiento es importante, pero es importante solamente por la dimensión de quién está ahí y que ustedes no conocen. Personas encargadas de la religión por mucho tiempo, pero no podían distinguir a Dios hecho hombre. Que el Señor nos salve de eso, mis hermanos. Que el Señor nos salve de no conocer realmente a Jesús, por tenerlo como un Jesús que simplemente quiere favorecerme, pero que en ningún momento yo me someto a Él. Me pierdo del privilegio. Vamos a ver del privilegio que nos podemos perder. El segundo punto es que solo Cristo bautiza para quitar el pecado. Entonces hay una diferenciación. El bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista sumergía a la gente para simbolizar que estaban totalmente sumergidos en Cristo, pero dentro de ese bautismo sucedía un bautismo diferente, que es el bautismo para quitar el pecado, y eso lo vamos a ver aquí. Y para hacer una claridad en cuanto al bautismo, entonces el bautismo como un evento, un sacramento de la iglesia del creyente, no es algo que agrega santidad a la persona, pero es una decisión pública en donde nosotros le decimos al mundo, toda mi vida va a estar sumergida en el señorío de Cristo. Así que pronto vamos a tener bautizos, así que si usted quiere bautizarse y usted quiere decir, yo realmente quiero confiar en Jesús, entiendo que no soy perfecto, pero entiendo que necesito un Salvador y quiero sumergir toda mi vida en Cristo, bienvenidos. Hay personas ya en lista para bautizarse, no tiene que ser perfecto, tiene que, al igual que ese pueblo judío, decir, hay algo en mi corazón que me dice que necesito un Salvador y que necesito urgentemente reconocer que si mi vida no renuncia a todo lo que soy para confiar en Jesús como mi Salvador, entonces estoy perdido en mis propios asuntos. Todos los que en algún momento hemos dicho creer en Jesús necesitaríamos tener este acto, porque públicamente yo estoy reconociendo y comprometiéndome con los que vinieron a ese lugar a una vida así. Si usted le tiene prevención a decir realmente que usted está sometido completamente a Cristo, es porque usted no está sometido completamente a Cristo. Si usted no quiere hacer un acto público en donde usted le diga a la gente, a la iglesia local, a sus familiares, porque se invitan familiares, que realmente su vida está sometida en Cristo, y usted no quiere hacerlo, es porque realmente usted no está sometido a Cristo ahora. Y en este momento yo quiero hacerle un llamado. Si usted no está sometido a Cristo como su Señor, Él no puede ser su Salvador. Porque la única manera de ser salvo es viendo a Jesús como lo que Juan dice que es, como el Señor. Nosotros no podemos pedir solamente de Dios que nos salve mientras nosotros somos salvos para vivir a nuestra manera. Él salva para Él ser el Señor de las vidas de aquellos que ha salvado, porque Él lo que quiere es comprar gente para glorificarse a través de ellos. Y es un privilegio, no es un sistema de leyes. Dios promete ser el Padre, cuidador, proveedor de todos aquellos que Él ha comprado. Pero si tú no quieres someterte, tú al final lo que vas a hacer es una persona que dice que eres cristiano, pero al final va a traer dudas a todos los demás, porque al final la gente no va a creer que Dios sea real para sostener a alguien, para cuidar a alguien, para manifestar su gloria en la vida de otra persona, porque esa persona es incoherente. Pero el que cree que es necesitado y se bautiza, Dios se encarga aún de suplirlos en sus deficiencias y que vivan un proceso en donde Él
es el que sostiene esa vida, y eso lo vamos a ver en el segundo bautismo. Así que si usted no se ha bautizado, cree que ese bautismo que hizo no fue un bautismo a conciencia de que su vida estaba sumergida realmente en que Cristo es su Señor, entonces acérquese a nosotros y oremos por ese tiempo. El segundo punto de la predicación es: solo Cristo bautiza para quitar el pecado. El siguiente día, en el versículo 29, dice la porción en la palabra de Dios, vamos a leerlo. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo y no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar en agua. El que me envió a bautizar el agua me dijo: aquel quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo no lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces miren la escena tan impresionante. ¿Por qué nosotros deberíamos arrepentirnos? Miren lo que está pasando aquí. Miren lo que está pasando. Dice que Juan ni siquiera lo conocía, pero dice que hubo uno que lo envió a bautizar, hablando de Dios. Dice el versículo 31, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y este texto es muy importante porque nos deja ver el corazón soberano de Dios. A través de Juan el Bautista nos damos cuenta que tenemos un Dios que está al control de toda la historia y ha planeado este momento con precisión, con tanta precisión que hasta esa paloma es un instrumento para mostrar la gloria de Dios encarnada y mostrar y afirmar que esa predicación que estaba haciendo Juan el Bautista no era cualquier predicación. Este no es un hombre normal, es un hombre del que se ha profetizado desde mucho tiempo atrás, es el Salvador de la humanidad. Y ustedes van a poder tener certeza de ese Salvador cuando vean el Espíritu Santo descender sobre él. Entonces, ¿por qué nos arrepentimos? Porque no estamos confiando en cualquiera. Es que Dios se hizo hombre para venir a buscarnos, para venir a salvarnos de nuestra realidad. Y a quien nosotros estamos poniendo nuestra confianza es en un Dios que se hizo hombre. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en mente para interpretar el versículo 29. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan, después de dar ese testimonio, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto para los judíos? Juan está predicando a los judíos. Resulta que los judíos tenían una tradición. Y estos judíos, para poder tener certeza de que ellos eran el pueblo de Dios y poder ser perdonados por Él, un día ellos eran esclavos en Egipto. Y Dios, para sacar a su pueblo de la esclavitud, en Éxodo 12:8, les dijo que ellos comerían la carne de un cordero. Y este es el sentido de este pasaje y por el cual nosotros podemos experimentar el bautismo que quita el pecado de nuestros corazones. En Éxodo 20:8 dice: porque la carne de esa misma noche será asada a fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido, sino asado a fuego, tanto su cabeza como sus patas, sus entrañas. Dios les había mandado a comer un cordero. Y la forma en la que Dios quería que ellos celebraran el momento en el que Él los iba a liberar era que, como
el faraón no había liberado a su pueblo a través de las plagas. Él iba a hacer una plaga tan contundente que el faraón quisiera liberarlos. Esa plaga era la muerte de todos los hijos únicos. Dios había rogado con autoridad a través de Moisés al faraón que liberara a su pueblo. Pero el faraón no lo hacía, se arrepentía y jugaba con la palabra de Dios. Entonces Dios dice: cojan un cordero cada una de sus familias, cómanselo, sacrifíquenlo, y con la sangre de ese cordero pónganlo en los lindeles de las puertas. Y el ángel de la muerte pasará y herirá a todos los hijos únicos, excepto los lindeles de las puertas que estén rociadas con la sangre de ese cordero. ¿Cuál era la diferencia del pueblo judío y los egipcios? Los mismos humanos pecadores. La única diferencia es que Dios los había elegido para salvarlos a través de la sangre de ese cordero, y la justicia no caería sobre ellos, sino sobre los egipcios. Y esto nos recuerda el anuncio que está haciendo Juan. Tú y yo no somos diferentes a la gente que está afuera. Tú y yo no somos menos merecedores de la ira de Dios a causa de nuestras ofensas contra Él. Pero lo que está diciendo Juan el Bautista es que nosotros necesitamos arrepentirnos para salvación, porque no hay nada más valioso que Dios haya pensado en escogernos como su pueblo, y que en lugar de un cordero como el que vivieron los judíos en medio de Egipto, Él mismo se haya convertido en ese cordero que derramó su sangre para que en lugar de Dios castigar y que la ira de Dios cayera sobre nosotros, se derramara sobre otros por gracia. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra quita pecado del mundo es porque esa era la palabra que usaban para que ellos pudieran antes comprender que Dios había quitado el pecado y la culpa del pueblo, y en ese cordero sacrificado había una manera en la que ellos podían verse refugiados. A partir de Egipto se celebra la Pascua. Cuando ellos pasan de Egipto por medio del mar y son liberados, eso se llama la Pesach. Y tradicionalmente lo que quiere decir eso es que Dios hizo pasar a su pueblo esclavo a libertad. Así que el verdadero símbolo de ese cordero ese día era la libertad, de que el juicio de Dios no cayera sobre ellos y que ellos pudieran ser libres para ser el pueblo amado, protegido y lleno de propósitos en la mano de un Dios bueno. Y de ahí en adelante lo que Dios ordena es que ellos celebren la Pascua cada vez. Pero Juan el Bautista dice: miren, esta es la nueva Pascua. Ustedes ya no solamente van a tener que preparar un cordero, hay un hombre que va a ser el cordero que va a ser despedazado por ustedes. Y Él y su sangre van a ser los que lo protejan, porque ustedes también son dignos de arrepentimiento. Ustedes también han ofendido a Dios. Dios también debería castigarlos a ustedes, pero por la sangre de ese cordero, que en este momento es Cristo, ese es el que quita el pecado del mundo. Cuando la palabra de Dios dice quita el pecado del mundo, es porque solamente bajo ese sacrificio se puede hacer expiación. Solamente bajo el sacrificio de Cristo se puede quitar la culpa sobre ti. ¿Por qué vale la pena arrepentirte? Porque la culpa está sobre todos aquellos que no confíen en la sangre del Cordero. La culpa de ser todo lo opuesto a lo que Dios esperaba de nosotros. Y la bendición más espectacular es que todos aquellos que confiemos en esto, dice el versículo 30, y este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. El ministerio de Juan el Bautista estaba anunciando una manifestación que el pueblo judío estaba esperando hace tiempo y que tú y yo hoy necesitamos esperar con ansias. Porque la característica de este hombre era que venía a bautizar en el Espíritu. Dice aquí el versículo 33, dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel que viene y veas el Espíritu descender, posarse sobre él, es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante bautizarnos en arrepentimiento y reconocer que necesitamos un Salvador? Porque el privilegio
de ser cubierto por la sangre del Cordero es incomparable. Jesús en nosotros y Él viendo corazones realmente arrepentidos, en su poder, Él nos sumerge en el Espíritu Santo. Su vida y su Espíritu empiezan a gobernar en tu vida. Y por su presencia en tu vida, entonces tú puedes vivir libre como ese pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto. Las características de Egipto es que eran un pueblo opresor, poderoso. Un pueblo que dedicaba sus esclavos a cumplir sus propósitos. Muy probablemente lo que tenía que hacer el pueblo judío era construir ladrillos para Egipto. Muy probablemente ellos estaban estableciendo mucho más poderoso Egipto. Cuando Dios nos libera a través de la sangre del Cordero, Él nos libera de ser esclavos de Egipto. Tal vez hoy no tenemos un faraón encima de nosotros. Tal vez hoy no tenemos una esclavitud física. Pero esta comparación nos recuerda que sin Cristo somos esclavos del pecado, somos esclavos de nosotros mismos, somos esclavos de un sistema que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser felices. Cuando nosotros podamos valorar el precio que se ha pagado a través de la sangre de Cristo, vamos a valorar la libertad y el poder que tenemos de vivir como Él desea que vivamos. Hasta que nosotros no tengamos un verdadero arrepentimiento, hasta que nosotros no reconozcamos que Jesús debe ser nuestro Señor en todo lo que hacemos, nosotros nunca vamos a experimentar de la libertad que el Espíritu produce. Lo más triste de esto, ahí donde tú estás, yo quiero decirte de todo corazón, tal vez para ti esto no sé si sea tan relevante, sobre todo para ti que ahí donde estás te ha costado ver la libertad y el poder privilegiado que tiene el pueblo de Dios cuando tiene a su Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Pero no hay nada más atroz que vivir esta vida haciendo esclavo todo lo que somos para hacer ladrillos para Egipto. Egipto era una comparación o una muestra de un sistema corrupto y demoníaco que tiene involucrado a la gente con lo suficiente para vivir, pero para mantenerlos siempre esclavos. El pueblo de Israel era tan esclavo que cuando Dios los estaba llevando hacia la tierra prometida y ellos vieron dificultad en medio del desierto, ellos anhelaban volver a Egipto, porque en Egipto podían comer vegetales. Dios tenía una tierra prometida para ellos. Dios tenía un futuro para ellos. Dios los había escogido para mostrar sus riquezas al mundo, para que ellos pudieran ser la manifestación de la bondad, de la gracia de Dios sobre ellos. Pero ellos deseaban estar construyendo ladrillos y en esclavitud en Egipto porque tenían lo mínimo. A veces tu vida va a ser eso, en donde tú has valorado tan poco la sangre de Cristo que se ha derramado en la cruz, que tú todavía sigues aferrado a la esclavitud de un mundo, de un sistema satánico que lo único que te da es lo suficiente para que tú puedas vivir y tener lo mínimo, o tal vez te da un poquito más, pero a comparación de lo que Dios ofrece son lo mínimo. Y tú sigues ahí en un círculo vicioso, pero tú y yo sabemos que no experimentas gozo, que no experimentas plenitud, que siempre hay dudas, que es como si algo faltara. Y aquí no importa si tú has confiado en Jesús como tu verdadero Salvador o no. Todos necesitamos, al igual que está predicando Juan el Bautista, todos los días preparar un corazón para el Señor. Si tú no has preparado nunca un corazón para el Señor, y no importa, de verdad, esta frase yo la repito siempre porque en realidad hay un predicador que dice que más o menos que el 60% de las personas que asisten a la iglesia irán al infierno creyendo que iban al cielo. Y es muy importante para el Evangelio de Juan, es muy importante en nuestra iglesia que todos los que estemos aquí realmente estemos arrepentidos en el bautismo del arrepentimiento. No quiere decir si algún día te bautizaste bajo agua. Quiere decir si realmente Jesús es tu Señor.
Y ahí donde tú estás, si tú todavía sigues cuestionando a Dios, si tú todavía tienes áreas de tu vida en donde tú quieres hacer lo que a ti te parece, si todavía tú estás sentado en este lugar y las predicaciones que hablan directamente a tu pecado y hablan directamente a tu condición pasan por un lado y tus oídos no se advierten, es porque tú estás tan esclavo de un sistema satánico que te han hecho sordo a la verdad. Y tu corazón es duro y no puede comprender que realmente lo que Dios quiere es salvarte y traerte a una vida muy especial junto a el Cordero inmolado por ti. Así que yo hoy, el día de hoy, quiero llamarte al arrepentimiento. Tal vez esté en un día de frialdad, tal vez tienes dudas de que Dios realmente te ama y que es suficiente para tu proceso. No sé cuál sea la situación. Pero de todo corazón yo quiero decirte que si tú realmente no te has bautizado en arrepentimiento y sigues siendo esas personas que cuestionan a Dios, es porque tú no has visto la dimensión de tu Señor. Y hoy tiene que ser el último día en el que tú te veas así. Porque el propósito de Egipto, el propósito del sistema satánico es darte lo suficiente, incluyendo asistir a un lugar como este, para que tú vayas lentamente y gradualmente, poco a poco, hacia el infierno. Nunca conozcas el amor de Dios. Si tú has confiado en Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero poco te cuesta ver esa libertad y el valor que tiene el Cordero de Dios, hoy es el día en donde tú debes evaluar cómo está tu corazón preparando realmente el camino del Salvador. Porque lo más espectacular de todo no es que Dios pensó en liberarlos de Egipto. Lo más espectacular de todo, con que Dios se haya hecho hombre, es que en lugar de seguir condenándonos a causa de nuestros pecados, Él toma nuestro lugar para que nosotros podamos ser su pueblo, para que podamos conocer su bondad, para que podamos conocer el poder de su Espíritu guiándonos. Es su misma presencia garantizando cada uno de tus asuntos, involucrado en tus derrotas, involucrado en tus fracasos. Dios garantizando una vida conforme a Él le agrada, su amor siempre presente a pesar de que te equivocas. Un Dios siempre fiel contigo, nunca falla. Su amor es incomparable, no estamos hablando del cielo, es la presencia de Dios contigo hoy, garantizando tu presente, tu futuro, tu matrimonio, tus negocios. Dios y su presencia están contigo, porque la sangre del Cordero es el símbolo de un pacto. Los pactos se hacían con sangre y fue la sangre de Cristo que representa a un Dios que decidió hacer un compromiso con un pueblo que cree que Jesús es su Señor. Cuando tú creas que Jesús es tu Señor, entonces Jesús te pondrá su Espíritu y tú sentirás la evidente diferencia de ser esclavo de Egipto a vivir para el Rey que te libera para propósitos eternos. Si tú no estás experimentando eso, hoy necesitas evaluar nuevamente tu arrepentimiento, no importa cuántas veces lo hagas. Si tú estás convencido de que te has arrepentido y has confiado en Jesús, como ese Cordero que murió por tus pecados y que quitó la barrera del pecado entre tú y Dios, entonces tu vida debería ser un constante incremento de confiar en cuánto Dios te ha amado y ha hecho un pacto contigo. Así que, ¿cuáles son las evidencias de una vida que está sumergida en Cristo? Para salvación es una vida que está sumergida en un arrepentimiento que reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero si tú eres salvo, también tu vida se caracteriza por un arrepentimiento constante. Esto no es lo que le pertenece al Señor. Y por otro lado, solo Cristo bautiza para quitar el pecado. Eres justificado por Cristo. Eres aceptado por Dios. Una vida que está sumergida en Cristo. Recuerda que es amado, aceptado y todo lo que tiene, lo tiene por Dios. Es su Hijo. Pero lo más espectacular de todo, no solamente Dios nos justifica, sino que también está en nuestro proceso, en nuestro caminar. Él garantiza que hay un bautismo del Espíritu Santo
Y Él promete que la presencia misma de su ser estará contigo. Así que una vida sumergida en Cristo es una vida que entiende que está perdido, se arrepiente en el bautismo, reconoce que la justificación de Cristo es lo único que le salvará, pero a partir de ahí en adelante no se queda solamente en que fue perdonado, sino que tiene poder para vivir los propósitos de Dios. Y eso tiene implicaciones de diferentes formas. El pecado puede ser enfrentado por una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, puede alejarse, puede amar realmente, porque el Espíritu Santo le capacita para realmente amar, puede perdonar, puede construir una familia realmente conforme a los propósitos de Dios. Y saben que lo más espectacular de todo en esa persona sabe que es perdonado, que no va de camino al infierno, que la fidelidad de Dios le acompaña en cada asunto. Esa persona está tremendamente gozosa. Esa persona está tremendamente segura, no importa las circunstancias. Esa persona está experimentando el amor de Dios en cada minuto. Y en sus tiempos de crisis, aunque vea el amor lejos, va a recordar que si Dios fue capaz de convertirse en el Cordero inmolado, cuando nosotros no podíamos hacer nada por Él, cuánto más ese mismo Cordero que hoy está vivo nos acompañará aún en medio de nuestras caídas. Entonces nuestras caídas aún serán una bendición y serán motivo de gozo, nuestras crisis, porque recordaremos que hubo alguien que pagó aún por esa dificultad y que está por nosotros y con nosotros. Así que hay un gran privilegio de que una vida esté sumergida realmente en Cristo. Y yo quiero hoy que ustedes puedan darse cuenta en qué grupo están. De los que disfrutan de esta justificación o de los que todavía siguen cuestionando, ¿será que Dios? ¿Será que sí? ¿Será que me entrego? Es que yo no me quiero comprometer tanto, es que eso allá ahí es... La oferta es incomparable. Solo tienes que humillarte ante el Rey como tu Señor y tu Salvador, aceptar su justicia a través de la obra de Cristo y disfrutar del poder del Espíritu Santo que da Cristo bautizándonos en Él. El Señor nos dé la convicción de creer en esto y que seamos como aquel que estaba en el juicio en donde el martillo ya iba a caer para declararlo condenado, pero que antes de que el juicio cayera hubo alguien que dijo: yo quiero asumir su lugar. Cristo asumió nuestro lugar para que ya no estemos condenados ni en el juicio con miedo, sino que tenemos una vida libre para vivir en sus propósitos. Le buscamos porque hay libertad. Le buscamos porque hay amor. Venimos a la iglesia porque las palabras que escuchamos son las palabras de un Dios. Trabajamos con fidelidad porque sabemos que la provisión viene con Dios. Le predicamos a la gente de esto porque no hay otra salvación y no otro sacrificio aceptado sino Cristo. Si la gente no pone su confianza en Jesús, por más buena que sea en cualquiera de las religiones, irá al infierno. Solamente Cristo es el sacrificio que nos quita el pecado, que nos limita la relación con Dios. Por eso vale la pena buscar a Dios cada día en su palabra, porque en su palabra hay palabras para un pueblo amado, para un pueblo que confía, para un pueblo que sabe que Dios le ha aceptado por el sacrificio de Cristo. Nos comprometemos en la misión. Venimos y nos comprometemos a la iglesia porque estamos del lado de un Dios que está llevando a cabo sus propósitos. Así como vino y nos salvó, volverá y está extendiendo su reino. Y tú hoy puedes ser parte de la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Así que yo quiero invitarte de forma especial a orar mientras preparamos la segunda canción de Levántate, Iglesia. Pero hace 8 días alguien me pedía que tuviéramos más marcado un silencio en esta etapa final para pensar en aquellas cosas que necesitamos pensar. Yo quiero hacerte esta pregunta y que finalicemos este tiempo orando. ¿O tú estás disfrutando del poder del Espíritu Santo en tu vida o eres de los que todavía cuestionan a Dios? Yo muchas veces he dicho esto, pero no lo tomen como una palabra repetida. Ustedes no están seguros de un arrepentimiento que reconoció a Jesús como el Señor y amo absoluto de sus vidas, sin chistar,
Su palabra es tu autoridad. ¿No estás seguro de eso? No desperdicies el glorioso momento que el Espíritu Santo está trayendo aquí para que tu alma hoy se rinda al señorío de Cristo. No importa cuánto finjas, no importa cuánto tiempo lleves, el amor de Dios hoy está extendiéndose para que tú hoy te rindas al señorío de Cristo. Si tú has confiado en ese señorío, da gracias a Dios y pídele a Él que te permita seguir preparando el camino como si Él volviera hoy. Señor, te entregamos este tiempo. Te rogamos, Señor.